Supercrack Estrella presenta extraterrestres en el Amazonas y incendios. La guerra invisible. Son muchas las pruebas de que los demonios extraterrestres están en el Amazonas, basta realizar una simple foto para que se te cuelen en ella. Se trata de un supuesto alien que apareció en una de las tantas fotos tomadas por dos turistas piratas mientras realizaban una excursión por la selva del Amazonas. La criatura se puede observar entre los arbustos, posee una cabeza grande y una extraña silueta. Mientras los turistas miraban las fotos que habían sacado en la excursión por la selva del Amazonas, Brasil, se encontraron con la sorpresa de una figura extraña, y con una luz azul a pocos metros de esta. Una prueba difícil de refutar, así calificó el material un especialista en aliens perteneciente al Reino Unido, que recibió las fotos que los viajeros, cuyos nombres no quieren dar, le enviaron, según el diario inglés Daily Mail. Según el especialista, un escritor llamado Michael Cohen, la zona es conocida por experimentar actividad de ovnis. Michael Cohen, escritor y especialista en el tema, comentó que la zona es conocida por experimentar actividad de ovnis. Pareciera que los extraterrestres están interesados en la zona por su biodiversidad, explicó el escritor, quien reveló que el gobierno de Brasil desplegó en el área la Operación Prato para monitorear y confirmar la presencia de aliens en la selva del Amazonas. Aquí en el Amazonas esta corporación Umbrella, si la misma que podemos ver en la película Resident Evil, la élite no se corta en sus intenciones, desconocemos cuál es su propósito aquí. Y es que son ya como un enjambre, una superpoblación de estos demonios extraterrestres. No sería extraño que los incendios fuera una manera de controlar que se propaguen aún más por el Amazonas y salten a lugares más poblados. En 1977 y 1978 la población nativa de la Amazonía brasileña vivió bajo el signo del terror. Una verdadera invasión de no identificados dejó un reguero de sangre en la selva. Un misterio que continúa vivo. Cientos de personas resultaron heridas y un número indeterminado falleció. Los líderes comunales de pequeños municipios y aldeas decretaron el estado de sitio, pero no supieron cómo hacer frente a la terrible amenaza. El propio gobierno se vio obligado a tomar medidas y convocó a expertos militares en aeronáutica, a los que se encomendó la misión secreta, por supuesto, de averiguar el origen y la intencionalidad de aquellas inquietantes luces. A tal efecto se desarrolló la Operación Prato, que recabó cientos de testimonios sobre las violentas incursiones en la selva. Casi 30 años después, las misteriosas luminosidades han vuelto a la región, exactamente a Colares, un pueblo del municipio de Vigía situado en el estado amazónico de Pará, no lejos de la desembocadura del río Amazonas. De acuerdo al periódico diario do Pará, en los primeros días del pasado mes de mayo más de 100 ovnis sobrevolaron la localidad durante la madrugada, y como antaño, volvió a cundir el terror entre los moradores de la región. Según Sebastião de Oliveira, un campesino local, las apariciones de luces son constantes en los últimos meses. Estamos hablando del año 2004, es posible que en este año 2019 todo esté descontrolado en el Amazonas. La única forma de extinguir esta plaga alien sea quizás con incendios, pero solo es una teoría ante todo lo que está ocurriendo en el Amazonas. Colares está situada en una isla de la costa de Pará. Los habitantes más viejos recuerdan aún las noches de pánico y terror de octubre y noviembre de 1977, fueron muchos los testigos de apariciones de esferas luminosas que hacían vuelos rasantes, la mayoría de las veces procedentes de la bahía de Marajó. Uno de los grandes estudiosos del fenómeno, el biólogo Daniel Reviso Giese, a quien entrevisté en Belém, me contó que el lugareño Carlos Cardoso de Paula, vio una pequeña esfera de fuego entrar en su casa, dar unas vueltas por su habitación y subir por su pierna derecha hasta la rodilla, sin tocar la piel, pasando a la otra pierna. El hombre sintió inmediatamente flojera, sueño y calor cuando aumentaba de brillo el objeto. El pulmón del planeta, el corazón de Sudamérica y una de las 7 maravillas naturales del mundo, el Amazonas tiene muchas virtudes, pero, de unos años a esta parte, vive un largo y duro proceso de merma. Solo en lo que va de 2019 el número de incendios en la Amazonía brasileña ha aumentado más del 80%, según los datos del Instituto de Investigación Espacial, INPE, del propio país. Pero las cifras no son alentadoras en ninguno de los países que se engloban dentro de esta inmensa selva. Si bien el foco internacional se ha puesto en la situación que vive Brasil, los incendios del Amazonas no afectan únicamente a este país. La selva que se levanta en la cuenca del río que lleva su nombre comprende regiones de 9 países. Además de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam también están dentro de esta verde región que sirve como pulmón del planeta.
En la Amazonía, la observación de extraterrestres es tan grande que fue posible hacer una clasificación con respecto a sus apariencias y comportamientos. El investigador Antonio Jorge Tor desarrolló este trabajo y alcanzó 3 categorías. Los extraterrestres del primer grupo serían amorosos y evolucionarían, tanto científica como espiritualmente, mientras que los extraterrestres del segundo grupo adoptarían un comportamiento extremadamente hostil hacia los humanos, esclavizarían a las personas durante mucho tiempo y los dejarían con innumerables trastornos físicos o psíquicos. Los del tercer grupo se clasifican como seres intermedios, que estarían en la Amazonía por varias razones, como investigaciones e incluso debido a accidentes inevitables. La entidad mítica Beth Kororoti, personaje de una leyenda nativa, podría incluirse en este grupo, ya que apareció y desapareció de una manera inusual, sin dejar rastro. Incluso hoy en día es común visitar pueblos y localidades remotas y encontrar, en el notario municipal, registros de nacimiento en los que se describe al padre de ciertos niños como el delfín. Dudar de tal paternidad en las regiones ribereñas es una gran herejía, pero para algunos ufólogos que se especializan en el folclore amazónico, la leyenda de Boto esconde el papel siniestro y camuflado de los seres extraterrestres, que seleccionarían a sus víctimas en el bosque tal como lo hacen en las grandes ciudades, utilizarían recursos hipnóticos para atraerlos y luego seducirlos con un encanto inusual. De todos modos, tal leyenda no es la única en la región que los académicos se relacionan con el fenómeno ovni. Curiosamente, los experimentadores e informantes de contacto con ovnis europeos y australianos informan que algunas especies de extraterrestres tienen una textura de piel similar a los delfines y que conservarían algunos aspectos genéticos similares a estos animales. En cuanto al cambio en la forma física, Ufology está repleto de informes que registran a los alienígenas que cambian su apariencia para acercarse a los humanos. Muchos experimentadores dicen que los reptilianos son maestros de la metamorfosis y siempre parecen ser familiares y agradables para la persona a la que se acercan. Y una vez más, podemos encontrar historias de animales que se convierten en humanos para secuestrar o seducir a personas de todo el mundo. Al investigar el folclore brasileño, y el folclore amazónico en particular, encontramos que muchos fantasmas y guaridas, descritos por los indios y los caboclos, son en realidad avistamientos de naves tripuladas, sondeos y sondas alienígenas. Otra tradición bastante curiosa es el cuento Big Snake. Esta leyenda informa que una mujer india se bañó en un río cuando quedó embarazada de una marsopa, dando a luz a 2 hijos, Honorato y María Caninana. Mientras que Honorato era un niño bueno y amable, María era mala y estúpida. Por extraño que parezca, los niños tenían escamas, cabezas triangulares, ojos oblicuos y lenguas puntiagudas, muy similares a las serpientes. Una variación de la misma leyenda dice que a medida que Honorato creció, se habría convertido en una gran serpiente que asustó a los lugareños. Otra rama de tal creencia atribuye a Cobra Grande la capacidad de volar sobre los ríos amazónicos. Sería visto como un objeto luminoso y largo y sinuoso que acompañaría el curso de los ríos. Historias como estas son comunes en la región, donde muchos eventos de ovnis adquieren un carácter puramente místico o religioso. Aún con respecto a la leyenda del Boto, es posible identificar características también presentes en episodios que involucran extraterrestres, como la supuesta espada que tenía y su increíble y rápida transformación en un animal, identificado por la población como el mamífero acuático. La leyenda de la gran serpiente, por otro lado, representaría un objeto de intensa luminosidad que, al cruzar el cielo, dejaría un rastro colorido con la forma de una serpiente en movimiento. Una intersección entre ambas leyendas, a menudo entrelazadas, podría conducir a la interpretación de posibles casos de abducción con manipulación genética. Los posibles niños nacidos de estas relaciones podrían, de hecho, tener cambios físicos, y los nativos los vieron como serpientes. La leyenda del barco fantasma. También es muy común encontrar en la región amazónica la leyenda de Phantom Ship, que surgió y desapareció muy rápidamente. Innumerables personas afirman haber observado el misterioso barco, como pescador residente en el municipio de Purusá, quien informa haber notado, en una noche de trabajo, la repentina manifestación de 2 hombres en un pequeño bote. Uno de ellos le compró pescado al pescador, pero le dijo que le pagaran en otro barco, más lejos. El hombre encontró esto muy extraño, porque en esa región nunca había atracado un barco de ningún tipo. En su camino hacia el lugar indicado, vio, perplejo, un enorme bote iluminado. En el interior, muchos hombres, mujeres y niños caminaban, subían y bajaban escaleras, conversando casualmente. La grandeza de la embarcación y su intensa luz dejaron al pescador literalmente paralizado, incapaz de razonar adecuadamente
Curiosamente, en el momento en que ella estaba fuera de su aturdimiento, la gente y el barco habían desaparecido, no había señales de que hubiera habido ningún bote allí. Una ballena jorobada encalla en el Amazonas, ante confusión de los biólogos. Los biólogos marinos en Brasil se quedaron atónitos hace poco al descubrir el 22 de febrero a una joven ballena jorobada arrastrada por la corriente hasta los manglares de una isla remota en el río Amazonas, en una época del año en la cual ya debería haber migrado miles de kilómetros hasta la Antártida. Los miembros del grupo de conservación Bicho d'Agua dijeron que encontraron el cadáver del cetáceo tras seguir a un grupo de buitres que volaban en círculos sobre un manglar en la isla Marajó, a unos 15 metros de la playa. Los científicos vieron al animal de alrededor de 8 metros de largo entre densos arbustos y matorrales. Había muerto desde hacía varios días, según informaron funcionarios del gobierno de Pará, estado al norte de Brasil, a medios locales. Aunque se calcula que en el Océano Atlántico frente a Brasil habitan decenas de miles de ballenas jorobadas, para esta época del año casi todas han migrado hacia el hemisferio sur, donde es verano, para alimentarse cerca de la Antártida. Sin embargo, este espécimen fue encontrado cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 6.400 kilómetros de las zonas donde suelen alimentarse, un descubrimiento que ha dejado perplejos a los científicos brasileños. Creemos que estaba flotando y la marea la trajo hasta el manglar, le dijo Renata Emin, presidenta de Bicho d'Agua, al sitio de noticias brasileño G1. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo en febrero una ballena jorobada en la costa norte de Brasil? Es inusual. Aunque se calcula que en el Océano Atlántico frente a Brasil habitan decenas de miles de ballenas jorobadas, para esta época del año casi todas han migrado hacia el hemisferio sur, donde es verano, para alimentarse cerca de la Antártida. Sin embargo, este espécimen fue encontrado cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 6.400 kilómetros de las zonas donde suelen alimentarse, un descubrimiento que ha dejado perplejos a los científicos brasileños. Creemos que estaba flotando y la marea la trajo hasta el manglar, le dijo Renata Emin, presidenta de Bicho d'Agua, al sitio de noticias brasileño G1. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo en febrero una ballena jorobada en la costa norte de Brasil? Es inusual. Causa posibles del fuego. En esta lucha en el Amazonas se realizan ojeras para combatir a estos aliens. Es posible que estos fuegos creados para ahuyentar a los demonios se salieran de control. El excomisario de policía de Colares dijo en el 2004, Olimpio de Almeida Martins, declaró a Daniel que el pueblo empezó a armarse con fuegos artificiales, latas, cacerolas y todo lo que pudiera provocar ruido, con el objetivo de ahuyentar a los objetos. Martins confesó haber visto personas que venían a Colares, procedentes del interior de la isla, que presentaban quemaduras provocadas por los agresivos no identificados. El ruido de los fuegos artificiales y las enormes hogueras hechas por la noche parece que no surtieron efecto, por lo contrario, cuanto mayor era la intranquilidad, más luces sobrevolaban los cielos. El mismísimo alcalde armaba a la población trayendo de Belén montones de pequeños cohetes empleados para las celebraciones. A la playa de Bacurí acudieron los militares de la Fuerza Aérea Brasileña para investigar los hechos. Esta manera de luchar contra los extraterrestres demonios, creando fuegos en la noche, pudieron desatar incendios en muchas zonas del Amazonas, creando estos incendios. Y es que una guerra se está librando contra los aliens aquí en el Amazonas y se nos está ocultando. Operación Plato. En abril de 2004, después de un intenso aguacero que cayó sobre la ciudad amazónica de Manaus, hacia las 19 horas, varios testigos observaron un ovni que volaba en círculo sobre el centro de la ciudad y a baja altitud. Parecía que tal objeto quisiera aterrizar en el aeropuerto de Ponta Pelada. Los testigos pudieron ver una luz, más lejana, en otra dirección. De pronto empezó a emitir una luminosidad blanca y tan intensa que traspasaba las nubes. Los miembros de una familia vieron el artefacto, entre ellos una joven que tomó varias instantáneas con una cámara digital. Uno de los testigos se puso en contacto con la torre de control del aeropuerto. Los radaristas también lo habían captado en sus pantallas, intentaron entrar en contacto con el ovni vía radio pero no obtuvieron respuesta. ¿Qué está pasando en la Amazonía brasileña? ¿Volverán a atacar los ovnis que quemaban, herían y mataban en la selva? Todo ello surge en un momento clave para la ufología brasileña, el de la puesta a punto del manifiesto Libertad de Información, ya, bajo la dirección del veterano ufólogo y editor de la revista brasileña UFO, Ademar G. Baet. El fenómeno ovni es un asunto que concierne a toda la población, no solo de Brasil, de todo el planeta.
Por eso pedimos al gobierno que termine con su política de sigilo y que nos digan lo que saben sobre los ovnis. Una guerra se está librando y nadie nos cuenta nada. En Supercrack Estrella traemos los datos, muchos son del 2004, pero son pruebas de esta guerra oculta en el Amazonas. La región amazónica es increíble en muchos sentidos, todavía considerado por muchos como los pulmones del mundo, es responsable del ciclo del viento y la humedad de nuestro país, alberga una multitud de especies de plantas y animales, además de ser rico en diversidad de cultura y costumbres, lo que lo hace extremadamente exótico a los ojos de los numerosos turistas que lo visitan, y, al parecer, el Amazon también deleita al equipo de ovnis, ya que es posible encontrar historias increíbles en la región, desde simples avistamientos hasta casos de secuestro. Según el periodista y escritor Danilo Dusilvan, uno de los pioneros de la investigación de ovnis en el Amazonas, en su libro Mystifiers of Ufology, una de las primeras observaciones de barcos extraterrestres en el área se registró en la ciudad de Manaus en 1957, cuando varias personas vieron un objeto volador no identificado en Ponte Cabral una noche. El hecho llamó la atención de la comunidad y la prensa, lo que dio una amplia cobertura a lo sucedido. Desde entonces, ha habido un registro común de ocurrencias de ovnis en esa ciudad, que se han intensificado con los años. Sin embargo, se cree que el rendimiento de los barcos en el bosque se remonta a siglos atrás, cuando los nativos de varias naciones indígenas vieron seres extraños que descendían del cielo y los identificaron en función de sus leyendas, que se perpetuarían por generaciones. Esto puede explicar el carácter, folclore y religioso con el que muchas personas tratan el tema. Los seres y objetos observados por los indios estaban representados en rituales y ceremonias, en los que era posible identificar rastros de la presencia de seres altamente inteligentes, como descubrieron más tarde los historiadores, de hecho, común en todas las culturas del planeta, que traen en sus historias de entidades descendientes de los cielos. Los estudiosos dicen que en el Amazonas tales seres se habrían dedicado a la investigación y explotación de personas y recursos naturales infinitos, lo que estarían haciendo hasta el día de hoy, pero en la antigüedad, su presencia y comportamiento se atribuyeron a muchas leyendas intrigantes. Mucho antes de que los portugueses llegaran a Brasil, nuestros nativos ya habían creado sus propios nombres para avistamientos de sondas y naves extraterrestres, que se interpretaron como animales y aves. Su tripulación, cuando descendía de objetos voladores, a veces eran vistos como demonios y espíritus malignos, y otras veces como dioses y buenos espíritus. En el libro Flying Saucers and Extraterrestrial Beings in Brazilian Folklore UFO Library Collection, 1996, el ufólogo de Minas Gerais Antonio Faleiro, consultor de la revista UFO, hace un estudio exhaustivo de la posible relación entre los eventos ovni y las leyendas del folclore. En su investigación, Faleiro descubrió que uno de los nombres más antiguos asignados a un ovni en el territorio brasileño serían Baitatá o Boitatá, que significaría fuego. La frase fue citada por el padre José de Anchieta en una carta fechada en 1560. También hay otros fantasmas en la playa, que viven la mayor parte del tiempo junto al mar y los ríos y son llamados todo fuego. No ves nada más que un rayo centelleante corriendo, golpea a los indios y los mata rápidamente, escribió Anchieta al entonces rey de Portugal. En su texto, es posible que la expresión los mate significaba solo desaparición o secuestro, y de ser así, estaríamos enfrentando posibles casos de secuestro, como sucede hoy. En algunos casos, las fuertes luces emitidas por estos objetos causaron reacciones físicas en los indios, como irritación e indisposición en los ojos. En fin amigos de Supercrack, esto ya. Si el video te gustó, pulgar arriba.